Muchas personas de la gestión cultural me dicen, Alejandro, yo soy de letras, no soy de números, pero ¿y si te dijera que la diferencia entre un festival vacío y uno totalmente lleno está en una simple tabla de Excel? ¿Me creerías, me harías caso de pasarte un poco al lado de los números? Hoy en Gestión Cultural el Podcast, episodio número 129 del martes 10 de febrero del año 2026, vamos a hablar sobre las tablas dinámicas para poder analizar a las audiencias. Así que un episodio más que entretenido. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y estoy encantado de poder platicar con ustedes un día más sobre la gestión cultural, sobre todo aquello que nos apasiona, las expresiones de la diversidad cultural, etcétera. Hoy un tema muy interesante que creo que a casi nadie pues le llama la atención, pero es muy importante y, como te digo, interesantísimo porque te ayuda a repensar cómo haces eventos, a repensar cómo haces la gestión, ¿no? Y es las tablas dinámicas para el análisis de audiencias. Casi nadie de las personas que conozco en la gestión cultural, que son bastantes, ocupa las tablas dinámicas en Excel, que es esta, bueno, que realmente puede ser cualquier programa de hojas de cálculo, ¿no? Pero nadie ocupa estas tablas dinámicas para hacer análisis de audiencias. Entonces, cuando le preguntas a alguien cómo escogiste volver a hacer esa obra, me dicen, bueno, nos gustó cómo salió. Ok, pero ¿para quiénes es esta obra? ¿No? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes son las personas meta, no, detrás de eso? No sé, para empezar, ¿qué me estás hablando? ¿No? Entonces, eh, es súper importante analizar para quién hacemos los eventos culturales, ¿no? Aquí nos dicen, hola, saludos desde Puerto Rico, hola, saludos desde Colombia, un abrazo hasta allá. Pues entonces eso, ¿no? Al final las tablas dinámicas lo que nos ayuda es a analizar los resultados de un evento cultural. Si no tenemos esos datos, si no los analizamos, ¿para quiénes estamos trabajando? Esto es algo que dialogamos en el Diplomado de Formulación de Proyectos Culturales que estamos trabajando actualmente. Y una de las premisas que analizamos es, bueno, los proyectos culturales no son para cumplir mi sueño personal, ni para cumplir metas personales. Es para el beneficio de un sector, de una población en específico, ya sea con o sin fines de lucro, ¿no? Si es con fines de lucro, pues obviamente, ¿no? Tenés que enfocarte en cuáles son las necesidades de las personas para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Que en este caso son culturales. Y por otro lado, si fuera sin fines de lucro, igual, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya sea el Estado que te está financiando con impuestos públicos, no con fondos públicos, o ya sea porque son fondos de cooperación, quien sea, ¿no? Pues obviamente necesitas saber a quién está beneficiando, que es a esta población. Entonces, si tú haces un evento simplemente al azar, sin analizar quiénes llegan, por qué llegan, qué les gusta, cuál es el sector que predomina, pues estás trabajando con base a disparos en el aire, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué nadie apoya la cultura? ¿Por qué los eventos pasan vacíos? No es porque la gente no quisiera estar en tu espacio, capaz tu evento les pudiese cambiar la vida, pero tú no estás haciendo el análisis para llegar a ellos y eso es tristísimo, ¿no? Y también complicado. Dice una colega aquí, Harling, supongo que dice, ay, te amo, yo estudio historia y tus posts me ayudaron mucho en clases de gestión del patrimonio. Qué bueno, un saludito hasta allá. Pues bueno, ¿cómo es esto de las tablas dinámicas? ¿Cómo es que funciona? Antes de eso, comentarles que tenemos el diplomado en inteligencia artificial para la gestión cultural, que cada vez más se está completando. La verdad estoy súper feliz con lo que vamos a hacer porque no es sobre herramientas de inteligencia artificial ni cómo usar ChatGPT ni mucho menos. Es analizar cómo funciona esta IA, cómo es que hace, por ejemplo, IA generativa,
cómo puede funcionar para otras cosas que no es IA generativa, cómo funciona actualmente en el mundo y cuáles son las perspectivas de sus políticas públicas, qué leyes se deberían de promover, cuál es la base técnica de ello, qué organismos internacionales están interviniendo en esto, como por ejemplo la UNESCO, etcétera, ¿no? Ese estudio de cómo está funcionando la IA creo que es necesario en la gestión cultural, más allá de poder saber qué escribir la ChatGPT, de eso no se trata, ¿no? Así que por si están interesadas, puedes inscribirte en acultura.org/IA, no solo vas a encontrar la información, sino inscribirte directamente, ¿no? Dicho esto, pues, como les mencionaba, las tablas dinámicas, algo que es imprescindible a la hora de decidir qué eventos culturales enfocarnos, cómo gestionarlos, cómo programarlos, etcétera. ¿Qué es una tabla dinámica? Pues al final es una herramienta que nos ofrece un programa de hoja de cálculo, ¿no? Mal llamado Excel, ¿no? Pero pudiese ser cualquier programa de hoja de cálculo. Y esta tabla dinámica lo que hace es sustraer toda la información de esa tabla, ¿no? Que tenés con cientos de nombres, cientos de edades, cientos de géneros, ¿no? Tomar esos datos y cruzarlos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú tenés esta lista de personas que han llegado a tu museo, ¿no? Y tenés esta gran lista de invitados que son miles de nombres, miles de edades. Bueno, esta tabla dinámica lo que puede hacer es contabilizar cuántas personas hay por cada edad o incluso cruzarlas por qué personas de qué edad vienen de qué país, ¿no? Y encontrar que, por ejemplo, de Argentina vienen más jóvenes y de Chile vienen más adultos mayores. Es un dato que podría ser interesante analizar. O de pronto, ¿no? Yo puedo cruzar cuánto se vendió en cafetería, depende de qué obra, ¿no? Y yo poder analizar qué obras son las que dan más sed, ¿no? O qué obras dan más comida, que hacen más venta, ¿no? Respecto a ello. Es interesante lo que se puede hacer con tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque lo que hace el programa es cruzar información que difícilmente, pues, hacerlo manual es complicado, ¿no? De hecho, ahora con la inteligencia artificial, y por eso menciono el diplomado, es un poco más sencillo, un poco más fácil, pero aún así hay análisis que las tablas dinámicas nos ayuda a poder sustraer mejor, ¿no? O tener más ideas. Al final, la inteligencia artificial es bien curioso, ¿no? Porque uno cree que la inteligencia artificial es como un robot que hace cosas por sí misma, pero al final es un robot que solo sigue órdenes. Tenés que darle esa indicación, ¿no? Entonces, al final, igual es con una hoja de cálculo, ¿no? Tenés que saber darle esa orden, darle ese análisis, pero de alguna forma es más intuitivo el análisis que puedes hacer, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, pues nada más, si se te ocurre la idea, lo haces, pero la tabla dinámica te da como esa pista de qué análisis puedes hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, tienes que tener obviamente ya la lista hecha, ¿no? Tienes que tener la lista en una hoja de cálculo con sus filas y columnas bien establecidas. Es decir, que cada columna, es decir, las tablas de forma, los cuadros, ¿no? De forma vertical, pues escribir los tipos, ¿no? De información. Ya puede ser el nombre de la persona, la edad de la persona, el género de la persona, la procedencia de la persona. Eso en cuestión de públicos, ¿no? Puede ser también, lo puedes ordenar por tipo de eventos. Si tú eres una compañía de teatro, ¿no? Y tienes diferentes temporadas o realizas la misma obra una y otra vez. Digamos que en un mes, ¿no? Realizas la obra 7 veces, ¿no? Por decirte un número. Pues puedes ponerlo así, ¿no? Edición 1 de la obra tal, ¿no? Entonces pones en una columna el número de la edición y en otra columna pues vas repitiendo el nombre de la obra, ¿no? Puedes poner cuánto público asistió a esa obra, cuánto se vendió en la cafetería ese día, cuánto te generó, ¿verdad? Cuántos niños o menores de edad, ¿no? Llegaron a ese evento, etcétera. Para esto, ¿qué tienes que hacer? Pues la tarea, ¿no? Tienes que recaudar esa información. A mí me alucina que hay muchos espacios que yo comprendo cuando son compañías de teatro o espacios culturales que son muy pequeños, ¿no? Y que a duras penas con el presupuesto se hacen los eventos. Pero a mí me ha sorprendido espacios como museos grandísimos que no tienen esta información. Si no estás recogiendo información del público que está llegando a tus eventos,
te estás perdiendo información valiosa para poder implementar mejores eventos. Claro, al siguiente evento tú lo vas a hacer al azar, en el horario que a ti te convenga, el día que a ti te convenga, con las características que a ti te convienen, y después te preguntas que por qué nadie llega, ¿no? Porque claro, has hecho un evento a tu medida y no a la medida del público al cual estás beneficiando, ¿no? Siempre, siempre un proyecto cultural tiene que estar con base a lo que la gente le gustaría consumir, no a lo que a mí me gustaría consumir, porque para eso pues entonces voy y busco, ¿no? Esa expresión artística que capaz ya alguien está haciendo. Pero si este evento es nada más hecho a mi medida, a mis gustos, ¿qué sentido tiene decir que estás trabajando por la cultura cuando la cultura es comunitaria, cuando la cultura es una identidad colectiva, ¿no? Bueno, después de este regaño, tienes que recoger datos, ¿no? Tienes que recoger quiénes son las personas que están llegando, y no solo las personas, también tú tienes que recoger los datos del evento que tú estás haciendo. Si eres una banda, ¿no? Si eres una persona que interpreta música, cada evento, cuántas personas han asistido, qué edades han tenido, ¿no? Capaz tú no eres la persona del bar, pero en ese bar en el que estás interpretando la música puedes preguntar un aproximado de cuánto se ha vendido, ¿no? Porque eso te da cierta data que después en las tablas dinámicas las puedes usar para ese análisis. Bien, una vez tú tienes todos estos datos, ¿no? Y los tienes ingresados en una hoja de cálculo, que llámale Excel o llámale como tú quieras, y lo divides por tablas, pues aquí ya ocurre la magia. ¿Qué haces? Sombreas, ¿no? Toda la información cruda. No tienes que ponerle colores, no lo tienes que hacer en orden, no lo tienes que hacer bonito. Con la información cruda tú sombreas toda la información, y hay una herramienta en insertar, ¿no? Que es de las opciones que están al superior, en el menú superior del programa. En la opción insertar, tú seleccionas la herramienta tablas dinámicas. Verás que te creará otra hoja de cálculo, que en realidad es otro libro, le mencionan, ¿no? Entonces, esa nueva hoja de cálculo es ya una tabla dinámica. Verás que te muestra que hay ciertos valores, ¿no? Ciertas formas de cómo organizar esto. Tú lo puedes hacer, organizarlo por filas, por columnas y por valores. Esto es muchísimo más. Se pueden estudiar muchísimas cosas y hay personas que son expertas en tablas dinámicas, pero aquí al menos quiero darte la base, ¿no? No significa que aquí vamos a salir expertos o expertas de tablas dinámicas, pero lo que seleccionas es, por un lado, las filas, que es lo primero, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras un museo y recoges la información de los países que asisten las personas, tú puedes filtrarlo por países, ¿no? Y luego, en los valores, puedes seleccionar, si tú le has puesto, por ejemplo, si tú has recabado información de en qué trabajan las personas, tú puedes recabar en qué trabaja esa persona. Y puedes, y automáticamente, ¿no? Te hace esa información y puedes hacer ese análisis de qué curioso, ¿no? De Argentina vienen más personas con un grado académico alto, pero de Centroamérica quizás no. Eso me puede dar una información interesante sobre qué hacer, ¿no? Sobre a quién dirigir ciertas exposiciones y a quién dirigir ciertas otras, ¿no? Qué curioso, las personas extranjeras vienen solo sábados o solo el domingo, que es gratuito, mientras que los nacionales solo vienen de lunes a jueves. ¿Por qué? ¿No? Analizar eso. O, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, es que al extranjero yo puedo hacer ese cruce, ¿no? ¿Cuánto se ingresa por extranjeros y cuánto se ingresa por nacionales? La tabla dinámica me puede mostrar no solo ese dato, sino que también me podría mostrar, si yo agrego otro valor, como por ejemplo los días, me podría decir, es que los extranjeros, claro, a lo mejor producen en entradas $1,000 al mes y los nacionales $2,000 al mes, pero es porque aquí en la tabla dinámica me muestra que los extranjeros vienen más el día domingo que los nacionales, y el día domingo es gratis, ¿no? Entonces ahí te puedes oler un poco, ¿no? Cómo es la decisión del público, y eso también te puede llevar a tomar decisiones a ti también, ¿no? Que de pronto quizás cambiar que no sea el domingo el día gratuito, sino que quizás sea el lunes, en donde menos extranjeros llegan
y así forzar que el extranjero, por ejemplo, pague para poder recabar, ¿no? A las entradas al museo. Son esas como estrategias, ¿no? Pequeñitas que te vas oliendo a partir de ese análisis que vas haciendo, pero tienes que jugar con la tabla dinámica, tienes que jugar con los valores. Por eso, entre más valores, entre más información le saques al público, más análisis puede hacer. Pero si me decís que no le sacas absolutamente ningún valor, ¿qué análisis podrías hacer? Ninguno, ¿no? Vas a ciegas poniendo eventos a cualquier hora, ¿no? Sin poder medir. Por ejemplo, tú haces un evento que es para adolescentes y lo pones en la noche, y quizás si tú haces el análisis de cuántas personas van al teatro y haces con esta tabla dinámica, haces el análisis de en qué horario asisten más las personas adolescentes, te das cuenta que hacerlo en la noche es casi hacerlo muerto, ¿no? Esto puede ser muy obvio, pero cuando tenés cientos de datos, cientos de valores, de muchísimos tipos de eventos, ya no digamos si es una casa o un centro cultural que tiene diferentes tipos de eventos, ¿no? Pues ahí es donde las tablas dinámicas tienen una mejor función, ¿no? Leo un comentario acá que dice, me entra la pregunta, ¿cómo lograr recolectar la mayor cantidad de información posible para esto sin que resulte invasivo para el público? Lastimosamente aquí hay dos formas. La que más se acerca a la información cruda, ¿no? Pero es un poco más invasiva, y la que no se acerca tanto a la información, sino que por pura probabilidad, pero es menos invasiva, ¿no? La invasiva es que, bueno, si estás en la entrada, antes de entrar al recinto tenés que llenar esta tabla, ¿no? Tenés que llenar esta información. Esto pasa muy común en los museos, fíjense, ¿no? En los museos tú tienes que llenar esta información. Eso puede ser, ya eso es crudo, pero hay menos probabilidades de incerteza. Eso quiere decir que tú ya sabes que ese número de personas que entraron llenaron esa tabla. Por otro lado está la que hay menos probabilidades de que sea certera, pero bueno, es menos invasiva. Es que tú hagas encuestas. Tú tengas a una persona, puede ser voluntario, puede ser trabajador social, alguien del centro cultural, y que hagas encuestas, ya sea en la entrada o a la salida, que recoja más información, pero ya sea algo opcional para las personas, ¿no? Esto también lo puedes hacer a través de un QR, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay información que no solo depende del público, sino que hay información que depende de mí. Por ejemplo, ¿no? Yo sé cuántas entradas vendí, yo sé cuántas entradas vende cada evento, en qué día de la semana se hizo. Por ejemplo, ese es un valor. Yo puedo poner los días de la semana en que se hizo esa temporada de teatro y analizar quiénes entraron más. Es decir, ya de rigor puedo hacer una tabla dinámica solo con los valores que yo ya en teoría tengo, ¿no? Si ya quiero analizar el público, pues eso también ya tendría que yo, entre comillas, invadir. Pero es súper común tener estas tablas, ¿no? de llenado de información a la entrada de los espacios culturales, y es algo que deberíamos de acostumbrarnos. Por otro lado, también se puede recoger esta información a través de la tiquetera, ¿no? Ahora hay servicios de tiquetera que son digitales y que incluso lo enlazan con tu red social. ¿Te has fijado? Para comprar ese ticket tenés que enlazarlo con tu red social. Pues esa información la extrae la tiquetera, y en teoría tendrías que, si tú eres la persona encargada del evento, tienes derecho a acceder a ella, ¿no? Debes de exigirla, debes de pedirla. Aquí ya te facilita bastante más la tarea, ¿no? Porque las redes sociales sí recogen más información de la que a veces tú ni siquiera tienes el tiempo de consultar, ¿no? Entonces, esas serían como las opciones, ¿no? que te doy. Uno, tener este cuadro, pues un poco más sencillo, pero obligatorio a la hora de entrar al espacio. Obviamente, ¿qué significa eso? Que no vas a tener solo uno, ¿verdad? Sino que tienes que tener diferentes tablas para poder, documentos, ¿no? Impresos para poder llenar. Y por otro, que es más certero, ¿no? Esta versión. Y por otro, que es un poco menos incertero, a través de encuestas. Y la tercera, que es a través de la tiquetera misma, ¿no? Que la tiquetera misma se encargue de recabar esta información. Pero como te digo, esto es del lado de la audiencia. Pero de tu lado, como productor, como espacio cultural, en teoría recoges información también, ¿verdad? No creo que no sepas para nada cuántas personas llegaron, o para nada cuánto dinero generó, ¿no? Esa función. O que no sepas en absoluto, ¿no? Cuánto vendió la cafetería luego de ese evento. Esas informaciones que a veces dependen del centro cultural,
pues es algo que ya lo puedo recoger. Si no lo estoy recogiendo, ¿cómo puedo hacer para recogerlo? Entonces, las tablas dinámicas, volviendo al tema, lo que te ayuda es hacer este análisis, ¿no? De poder encontrar patrones que quizás ni siquiera somos conscientes de ellos, pero te da ese olor, ¿no? Te da ese olor. Si tú ves, por ejemplo, que el 70% de los alumnos que mandas, ¿no? Están interesados, que son personas, por ejemplo, de 25 a 34 años, y ves que se inscriben más los sábados por la mañana, pues no lo hagas un viernes por la noche, ¿no? Hacerlo sábado por la mañana, pero esto solo te lo pueden decir los datos y a través de este dato cruzado que te ayuda a la tabla dinámica. Entonces, la inteligencia artificial es valiosa, claro, si tú ya tenés la idea, si tú ya olés de dónde, cuáles son las respuestas, ¿no? Pero la tabla dinámica no es necesario que tú tengas la idea, sino que te da la posibilidad de jugar con los datos para ir llegando al análisis correcto. Entonces, esa es mi recomendación. Hacer la tabla dinámica, probala y jugar con los datos. Aquí tú puedes encontrar no solo en YouTube, en internet entero, hasta creería yo, ¿no? Especialidades en tabla dinámica para hacer análisis espectaculares. Pues entre más grandes eres como industria cultural o creativa, ¿no? O como fundación, como quieras, como espacio, ¿no? Pues mayor información recabas y mayor información tienes que analizarlo. Así que, pero si lo comienzas desde poquito, ¿no? Con una tabla dinámica pequeña, con pequeña información, vas a ver esos patrones que son interesantes de analizar. Dice aquí el colega, sí, incluso ya se presentan fenómenos que, como decimos por aquí, terminamos viniendo los mismos de siempre. Y eso es un fenómeno interesante, ¿sabes? Porque no solo pasa ahí donde estás, que no me has dicho dónde estás, pero podría ser cualquier ciudad de cualquier país de Latinoamérica o España. Cualquier ciudad, cualquier pueblo. Siempre venimos los que somos, ¿no? Esto hace poco lo platicamos en una clase que brindé para artes escénicas. Me decía, las personas de teatro, venimos siempre las mismas personas de teatro. ¿Por qué, verdad? Es porque a la gente no le gusta el teatro. No será que porque el evento de teatro lo estás haciendo con base a tu gusto, a tu calendario, a tu agenda, a tus intereses, y como eres una persona de teatro, pues vienen nada más personas de teatro, ¿verdad? Y que ese es el punto de los análisis, ¿no? De los datos que te puede dar no solo la audiencia, sino que tú mismo puedes sacar, ¿no? ¿Por qué esta persona vino? Ese es el punto central, ¿no? Que uno tiene que analizar para ir oliendo en otros espacios. Dice, colega, saludos desde Venezuela, San Cristóbal. Me pudieras haber dicho que eras de Ciudad de México, de Buenos Aires, y el fenómeno se hubiera repetido, ¿no? Pero es interesante. Saludos hasta San Cristóbal. Bueno, eso básicamente sé que es nada más como como dejar un poco picado, decimos, ¿no? De ve y prueba. Si no tienes la información, bueno, ya ahí te da un olfato, ¿no? De decir, no estoy recabando la información, aquí ya hay un error. Pero una vez tienes la información, ¿de qué te sirve tener esos decenas, cientos de documentos de Excel o de tipo de documento o de páginas que recabas datos de las personas si no los vas a usar para analizar? No tiene ningún sentido. Úsalos, analízalos, porque ellos, la información de los públicos, te va a dar la respuesta de cómo dirigir tu proyecto. Pero si tu proyecto lo dirigís nada más por tu fantasía, por tu sueño, por tu anhelo personal, pues solo va a ir personas que tienen esa misma característica. Y bueno, si te has fijado, las personas del sector cultural somos minoría, por eso es que asisten minorías, ¿no? a nuestros eventos. Pero si de verdad queremos beneficiar al país, a la comunidad, a la ciudad, pues empecemos a analizar los intereses de ese país, de esa comunidad, de esa ciudad, ¿no? Pues bien, hasta acá el programa, el podcast. Como siempre, gracias por asistir. Para los que nos escuchan en diferido en todas las plataformas de streaming, pues esto lo hacemos en vivo en Instagram por si se quieren pasar. Les mando un fuerte abrazo, un gran beso y espero que nos sigamos encontrando todos estos días. Adiós.